En este video vamos a ver cómo realizar correctamente la actividad integradora número 1. Para ello vamos a explicar y vamos a seguir las siguientes indicaciones. Durante tu exposición, inicia mencionando tu nombre y grupo. Después presenta cada uno de los 4 modelos atómicos que dibujaste y explica las diferencias existentes entre ellos. En este video vamos a ver 4 modelos atómicos. El modelo atómico de Dalton, que fue el primer modelo atómico en 1803, el modelo atómico de Thomson, el modelo atómico de Rutherford y el modelo atómico de Bohr. Vamos a explicar cómo realizar los dibujos de los modelos atómicos, que son los que vemos aquí en pantalla, y vamos a ver también la diferencia que hay entre cada uno de ellos. Asimismo, les voy a explicar cómo van a grabar su video, porque en esta actividad se tiene que grabar un video. Enseguida vamos a ver la explicación de la relación que hay entre la reacción, ecuación química, y los modelos atómicos y la manera en que los átomos forman los enlaces. El primer modelo atómico fue el modelo atómico de John Dalton, el cual formuló su teoría atómica basada en observaciones experimentales en 1808. Él se basó básicamente en 5 postulados o 5 hipótesis que a continuación vamos a ver. La primera hipótesis dice que toda la materia está constituida de pequeñísimas partículas llamadas átomos. Aquí en pantalla podemos ver una hoja de papel aluminio. Una hoja de papel aluminio se integra por miles de átomos de aluminio. No nada más la hoja de aluminio contiene átomos. Podemos decir que una moneda de cobre contiene átomos de cobre. Un pedazo de varilla contiene átomos de hierro. El segundo postulado menciona que todos los átomos de un elemento dado son similares entre sí y diferentes de átomos de otros elementos. Aquí podemos ver diferentes átomos. Vemos el átomo del bodo, el átomo del carbono, el átomo del nitrógeno. Vemos el átomo de aluminio de color gris, el átomo de silicio de color azul. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que los átomos de bodo son diferentes a los átomos de carbono. El átomo de bodo es diferente al átomo de aluminio. Y es porque está representando a un átomo de un elemento diferente, como lo menciona el segundo postulado, donde menciona que los átomos de un mismo elemento son similares entre sí, refiriéndose en este caso a la masa y refiriéndose en este caso al tamaño. El postulado número 3 nos dice que los átomos de un mismo elemento son idénticos en su masa y tienen las mismas propiedades físicas y químicas, es decir, todos los átomos de bodo van a tener el mismo radio atómico y van a tener las mismas propiedades físicas y químicas. Lo mismo va a ser para el átomo de aluminio, van a tener el mismo tamaño y las mismas propiedades físicas y químicas. Sin embargo, hay algo muy importante que hay que aclarar de este tercer postulado, y es que hoy en día se ha comprobado que los átomos no tienen la misma masa, y esto se debe a que forman isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento con el mismo número atómico pero con diferente número de masa. El postulado 4 nos dice que los átomos de 2 o más elementos diferentes se combinan para formar un determinado compuesto, y eso lo podemos ver en el siguiente esquema. Aquí vemos un átomo de carbono que reacciona o que se une a 2 átomos de oxígeno para formar un compuesto llamado dióxido de carbono. Algo muy importante que podemos comentar de este postulado es que en una reacción química hay un reordenamiento de los átomos, lo que implica que ningún átomo se crea, se destruye o se descompone. Por lo tanto, su masa se mantiene constante, y eso lo podemos comprobar a partir de la ley de la conservación de la materia. El postulado número 5 dice que los átomos de diferentes elementos pueden unirse en diferentes proporciones para formar más de un compuesto diferente, y aquí podemos ver el ejemplo. Aquí vemos la molécula del agua y la molécula del agua oxigenada. Vemos cómo 2 átomos diferentes participan para la formación de este compuesto, en este caso el hidrógeno y el oxígeno, y lo hacen en una proporción diferente, ya que aquí tenemos un átomo de oxígeno y aquí tenemos 2 átomos de oxígeno. Sin embargo, el nombre del compuesto y las propiedades cambian, porque en este caso tenemos agua y en este caso tenemos agua oxigenada. Este postulado derivó en lo que nosotros conocemos hoy en día como la ley de las proporciones múltiples. Tenemos el modelo de Thomson,
en el año de 1897, Thomson estudió con detenimiento las partículas generadas al interior de un tubo de descarga. Aplicando un alto voltaje, se producían pequeñas partículas llamadas rayos catódicos, que son los que tenemos aquí de color verde. Estos rayos catódicos tenían masa muy pequeña y eran atraídos al electrodo positivo. Aquí podemos ver cómo esos rayos viajaban por el tubo e iban hacia el electrodo positivo, que en este caso es el ánodo. Viajaban del cátodo al ánodo. Aquí podemos ver que dos cargas de signo contrario se atraen, ya sea que viaje del electrodo positivo al negativo o del electrodo negativo al electrodo positivo. Este fue el caso del experimento de Thomson. Por lo tanto, a él se le atribuye la obtención de la masa del electrón y lo que sería la primera partícula subatómica del átomo, que en este caso son los electrones de carga negativa. Recordemos que los electrones son hoy en día muy importantes porque son los responsables de la conducción de la corriente eléctrica. En 1904, Thomson propuso que los electrones, que son los que están aquí de color azul y de carga negativa, y los protones, que son los que se representan con el signo más, estaban distribuidos en forma aleatoria por todo el átomo. Por lo tanto, se consideraba que el átomo era eléctricamente neutro. A este modelo se le conoce como el modelo del budín con pasas. La diferencia del modelo de Dalton al modelo de Thomson es que el modelo de Dalton consideraba al átomo como una esfera sin ningún tipo de carga. En el caso del modelo de Thomson, esa esfera tiene ahora una carga negativa, que en este caso son los electrones que están incrustados en la masa del átomo, que tiene carga positiva y está distribuida de manera uniforme y se considera un átomo neutro. Sin embargo, esta teoría atómica fue desechada rápidamente debido a que no podía explicar por qué los electrones estaban insertados en la masa del átomo. Posteriormente apareció el modelo atómico de Rutherford. En el modelo atómico de Rutherford se realizó un experimento para saber la estructura interna del átomo y él descubrió en el año de 1911 que el interior de los átomos estaba prácticamente hueco, a excepción de la parte central que estaba ocupada por un pequeño núcleo en la que se concentraba toda la masa del átomo y que además tiene carga positiva. Él bombardeó con una fuente de radiación alfa una lámina de oro delgada y él observó que al incidir esta fuente de radiación sobre la lámina, algunas partículas de rayos alfa atravesaban la lámina. Sin embargo, otras rebotaban como si se chocaran con una pared, y lo podemos ver aquí en la imagen, donde choca y se desvía, choca y se desvía, choca y se desvía. Entonces, con esto demostró que el interior de los átomos no era completamente hueco, sino que había la presencia de un núcleo y que dentro de este núcleo había algo que tenía carga positiva, a lo cual llamó protón. Por lo tanto, este modelo sugiere que la carga del átomo está concentrada en el núcleo y se propuso un modelo atómico en el que se representaba el átomo con un núcleo en el centro donde había partículas positivas y los electrones giraban alrededor de ese núcleo. Posteriormente surgió el modelo atómico de Bohr. En el año de 1913, el físico danés Niels Bohr postuló la idea de que el átomo es un pequeño sistema solar con un pequeño núcleo en el centro y una nube de electrones que giran alrededor del núcleo, y lo podemos ver aquí en este esquema. Aquí vemos el núcleo que está conformado por los protones y por los neutrones, y vemos aquí las órbitas simbolizadas por la letra K, L, M y N, donde las esferas azules representan los electrones que giran alrededor del núcleo y que son los electrones de cada uno de los átomos de los elementos. Se introduce el concepto de órbita en el que el átomo absorbe o emite energía. A manera de resumen, podemos decir que el estudio de la composición de la estructura interna de la materia parte de las ideas de Leucipo y Demócrito, quienes consideraban que la materia estaba formada por partículas pequeñas e indivisibles e indestructibles. Posteriormente, en el año de 1807,
surge el modelo atómico de John Dalton. Este modelo consideraba que la materia estaba constituida de partículas pequeñas e indivisibles que no se podían destruir. A este modelo atómico se le atribuyen 5 postulados. Posteriormente, en el año de 1897 al año de 1906, John Thomson presenta su modelo atómico, que se le llama el modelo atómico del budín con pasas, y el cual representa el átomo como una esfera de carga positiva con los electrones distribuidos al azar alrededor de la esfera. Posteriormente, en el año de 1911, surge el modelo atómico de Rutherford, el cual demuestra que el núcleo del átomo contiene una partícula subatómica llamada protón y que los electrones giran alrededor de ese núcleo, como si se tratara de un sistema planetario. En el año de 1913, Niels Bohr aporta un nuevo modelo atómico, el cual describe los electrones girando en órbitas alrededor del núcleo. A continuación vamos a ver una manera sencilla de dibujar los modelos atómicos. El modelo atómico de Dalton lo puede representar como una esfera. El modelo atómico de Thomson lo puede representar como una esfera y los electrones incrustados dentro de la masa de esa esfera. El modelo atómico de Rutherford lo vamos a representar con los protones y con los neutrones en el núcleo del átomo. Los protones de color rojo, los neutrones de color verde. Recordemos que los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga, y los electrones girando alrededor del núcleo. Y el modelo atómico de Bohr vamos a representarlo con órbitas donde los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo. Para poder realizar los modelos atómicos en PowerPoint, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vamos a irnos al menú Insertar, y aquí en el menú Insertar vemos que hay la opción que dice Formas. Le damos un clic y aquí vas a encontrar lo que es un círculo, que es una de las formas más usuales de representar los modelos atómicos. Vas a encontrar también este pequeño círculo a la mitad. Vas a encontrar lo que es el cuadro de texto para ponerle nombre, y vamos a ver cómo lo podemos realizar de una manera sencilla. Nos vamos aquí a la opción círculo y aquí ya tenemos un círculo. Si yo quiero representar el modelo atómico de Dalton, simple y sencillamente tengo que dibujar una esfera. Para darle la forma tridimensional, nos vamos a ir a esta opción que vemos aquí en pantalla, que está dentro del menú Formato, y vemos aquí las diferentes opciones de relleno, contorno y efectos de la forma. Si yo quiero cambiar el color, le voy a dar aquí donde dice relleno de la forma y le voy a poner, por ejemplo, un color gris. Le vamos a quitar la línea, esa que vemos así de color azul. Voy a ampliarlo un poquito más. Vamos a quitarle esta línea azul. Nos vamos aquí donde dice contorno de forma y nos vamos aquí donde dice sin contorno. Y ya le quitamos la línea que representaba la circunferencia. Ahora vamos a darle una forma tridimensional. Nos vamos aquí donde dice efectos de forma y aquí nosotros podemos darle en la opción que dice bisel. Vamos a darle en la opción que tenemos aquí, que sería la segunda opción, y vemos que aparece como un destello o aparece un sombreado hacia lo que sería la circunferencia, y de esta manera ya estoy representando una esfera. Recordemos que el modelo atómico de Dalton se basa en una esfera. Este sería el primer modelo atómico. El modelo atómico de Thomson nosotros lo podemos representar de esta manera, donde tenemos una esfera de carga positiva. Vamos a copiar esta misma esfera, la voy a colocar aquí y vamos a cambiar el color. Nos vamos aquí donde dice relleno de la forma, le damos esta opción y si se dan cuenta ya tenemos un color rosado bajo. Ahora, ¿cómo hago yo estas esferitas que tenemos aquí? Estas esferas que tenemos aquí incrustadas las vamos a hacer utilizando la opción de formas. Vamos al menú insertar y aquí en el menú insertar le vamos a dar formas y vamos a ir aquí donde dice formas básicas y vamos a escoger esta opción que dice acorde. Hacemos el dibujo, véanlo, vamos dándole cierta forma, ahí lo tenemos ya, y vamos a ponerle un color. En este caso le voy a poner color rosado. Nos vamos a ir aquí donde dice relleno de forma y le vamos a dar esta opción. Posteriormente vamos a hacer la parte rojiza.
Vamos a copiar, vamos a darle control C y control V. Observamos que hay una flechita, esta flechita que vemos aquí, la flechita negra. Esa flechita me permite girar, entonces giramos y vamos a empalmarlo. Vean, ahí estamos empalmando y se dan cuenta que me queda una circunferencia más, me queda una parte más delgada en comparación de la otra parte, y estamos tratando de darle el efecto que vemos aquí. Posteriormente le vamos a cambiar el color, entonces selecciono, nos vamos aquí donde dice relleno de la forma y le damos color rojo. Ahí lo tenemos ya. Queremos ponerle este circulito que simbolice esto que tenemos aquí en medio, que son los electrones. Lo único que voy a hacer es insertar un círculo. Entonces aquí le vamos a dar insertar, le damos formas y aquí vamos a insertar un pequeño círculo. Aquí lo podemos ver, este círculo lo voy a ampliar. Vamos a quitarle el contorno a este círculo y para ello aquí le vamos a poner contorno de forma sin contorno, ya desapareció. Y el relleno vamos a ponerle que sea de acuerdo al color del efecto, que sería este color de aquí. Lo ponemos acá, aquí en medio. Vamos a darle ese efecto de destello, vamos a hacerlo más pequeño y vamos aquí donde dice efecto de la forma, vamos a darle una iluminación, cualquiera de estas que tenemos aquí. Ahí le pusimos ya la iluminación. Posteriormente vamos a agrupar todo, vamos a seleccionar, voy seleccionando con la tecla control, apretamos la tecla control y voy seleccionando. Aquí ya seleccioné este círculo pequeño, aquí aparece el signo de más, quiere decir que voy a seleccionar otra parte y vamos a seleccionar esta de color rosado. Ya seleccionamos la roja, vamos ahora con la de color rosado. También le damos clic apretando la tecla control y le vamos a dar clic secundario y le vamos a dar la opción agrupar y ya lo tenemos agrupado. Esto quiere decir que aunque yo lo mueva, veanlo, ya no se desagrupa, ya está agrupado. Vean, y lo puedo yo mover. Vean todo lo que puedo hacer. ¿Cómo lo voy a mover? Con esta flecha que tenemos aquí. Lo vamos moviendo, lo vamos moviendo. Vamos a hacerlo más pequeño porque las esferas son pequeñas. Voy a ponerlo así. Observen que aparece una flecha en ambos sentidos. Esta flecha me permite hacer la reducción. Y esto lo vamos a mover aquí. Y lo único que vamos a hacer ahora es copiar. Simplemente selecciono control C, control V y voy distribuyendo la carga. Lo quiero poner en esta forma, orientado hacia la esfera. Simple y sencillamente hago la flecha así y lo ponemos así. Vean, ya pusimos aquí un electrón, aquí vamos a poner el otro electrón, entonces lo giro, vean cómo lo estamos girando y lo vamos colocando aquí. Este sería entonces el modelo atómico de Thomson. Ahora, el modelo atómico de Rutherford es un modelo atómico que se representa de esta manera. Tenemos aquí los protones y los neutrones en el centro y los electrones girando alrededor del núcleo. Lo único que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a colocar dos círculos, así como este, y le vamos a quitar el relleno. Aquí le vamos a poner sin relleno. Aquí en esta opción, relleno de forma, sin relleno. Vamos a utilizar un grosor para que se vea grueso. Por lo tanto, vamos a utilizar el grosor, un grosor de 3. Ahí lo tenemos ya. Ahora voy a copiar este mismo círculo, control C, control V, y lo voy a reducir de tamaño y lo colocamos aquí en medio. Vean, y ya tengo prácticamente dos de las órbitas. Lo único que voy a hacer ahora es colocar círculos en medio y círculos en lo que serían las órbitas. Aquí tenemos los círculos. Estos círculos le vamos a poner diferentes colores, entonces aquí nos vamos a relleno de forma, o si prefieres en estilo de forma. Me voy a relleno de forma y le ponemos el color rojo y esto lo ponemos aquí en medio
y ya lo vamos acomodando. Le damos control C, control V y vamos obteniendo otros círculos. Quiero los círculos de color verde, control C, control V, simple y sencillamente selecciono, me voy a relleno de forma y le ponemos el color verde. Volvemos a ponerle control C, control V y aparece otro neutrón, y así lo va realizando. Y el modelo atómico de Bohr es prácticamente semejante al modelo atómico de Rutherford, solamente que desaparece lo que está al interior del núcleo. Ya no se representan los protones ni los neutrones, solamente se representa un núcleo solitario. Esto sería entonces la manera en que vas a dibujar los átomos. A continuación vamos a ver cómo grabar la presentación. Para la grabación de la presentación vamos a hacer uso del menú insertar y la opción grabación de pantalla, que lo podemos ver aquí de una manera más ampliada. Le vamos a dar clic en esta parte y nos va a salir este cuadro que vemos aquí. En este cuadro nosotros tenemos la opción de seleccionar pantalla. Seleccionar pantalla me va a permitir grabar todo lo que yo seleccione, y posteriormente voy a poder empezar a grabar dándole clic en este botón rojo. A continuación vamos a hacer el proceso de grabación. Nos vamos al menú insertar, la opción grabación de pantalla, le damos clic a grabación de pantalla. Nos aparece este cuadro que dice grabar, seleccionar área, audio y grabar puntero. Vamos a seleccionar la diapositiva que vamos a grabar. Seleccionamos esta y voy a seleccionar la opción seleccionar área. Si ustedes se dan cuenta, aparece una cruz, que es la que estoy viendo aquí, es la que estoy moviendo. Voy a seleccionar desde la parte superior hasta la parte inferior, que sería esta, para que se grabe todo lo que aparezca en la pantalla. Posteriormente le vamos a dar en la opción grabar. Al darle aquí en esta opción grabar, vamos a ver que aparece de esta numeración 3, 2, 1, 0 y ya está grabando. En este momento está grabando todo lo que yo estoy haciendo. Recuerden que ustedes van a hablar de los modelos atómicos y tienen que empezar presentándose. Yo empezaría: mi nombre es Eduardo Manuel Osorio Bautista. En esta ocasión les voy a explicar acerca de los modelos atómicos: el modelo atómico de Dalton, el modelo atómico de Thomson, el modelo atómico de Rutherford y el modelo atómico de Bohr. Suponiendo que ya realicé el video que ya acabamos de grabar, vamos a mover el puntero del mouse hacia la parte de arriba. Vean. Y aquí vamos a darle clic donde está este cuadro de color azul. Le damos clic y me dice ahí que va a insertar el archivo. Lo acaba de insertar aquí. Esto que vemos aquí, que tiene unos puntitos y que tiene un botón de reproducción, es el video que acaba de grabar. Lo voy a hacer más pequeño para que ustedes lo puedan ver. Y aquí lo tenemos ya. Y lo empezamos a reproducir. Y si ustedes se dan cuenta, se ha grabado todo lo que yo fui diciendo. Mi nombre es Eduardo Manuel Osorio Bautista. En esta ocasión les voy a explicar acerca de los modelos atómicos: el modelo atómico de Dalton, el modelo atómico de Thomson, el modelo atómico de Rutherford y el modelo atómico de Bohr. Muy bien, de esta manera comprobamos que se ha grabado lo que yo he presentado, y esta es una manera que tú tienes de grabar tu presentación. A continuación vamos a ver la última parte de la actividad. Tenemos ahora esta parte de la actividad que dice: explica la relación que hay entre reacción, ecuación química y modelos atómicos y la forma en que los átomos forman enlaces. Muy bien, lo primero que tenemos que entender es qué es una ecuación química. Aquí estamos viendo una ecuación química que nos está representando la reacción de combustión del metano. Esta ecuación química se puede leer de la siguiente manera: un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir 1 mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Aquí vemos entonces lo que sería la ecuación y vemos la reacción química. En la parte de arriba podemos ver la representación de esta ecuación química empleando lo que serían los modelos atómicos. Este sería el modelo atómico de Bohr, donde se está enlazando un átomo de carbono que se representa por el círculo de color naranja, y los 4 átomos de hidrógeno que se representan con los círculos de color azul. Aquí tenemos los 2 átomos de oxígeno representados
por los círculos de color verde. Aquí tenemos un átomo de carbono representado por el círculo de color naranja y los dos átomos de oxígeno. Aquí tenemos un átomo de oxígeno representado por el círculo de color azul y los dos átomos de hidrógeno representados por los círculos de color verde. Esto sería la forma en que se enlaza en este caso cada uno de estos átomos, y es una representación de cómo cambia la posición de los átomos o cómo se reordenan los átomos cuando se efectúa una reacción química. Por lo tanto, una reacción química involucra el reordenamiento, separación o combinación de átomos, y lo estamos viendo aquí en el esquema de la parte de arriba. Aquí estamos viendo cómo el átomo de carbono se enlaza con estos dos átomos de oxígeno para formar lo que sería un mol de dióxido de carbono. Aquí estamos viendo que el átomo de carbono rompe los enlaces con los átomos de hidrógeno para formar un nuevo enlace y un nuevo compuesto. También estamos viendo cómo estos átomos de hidrógeno, al separarse del átomo de carbono, se unen con los átomos de oxígeno para formar lo que es el agua. Una reacción química es un cambio de los enlaces que hay entre los átomos por el desplazamiento de los electrones de valencia. Por lo tanto, para que se puedan llevar a cabo estos enlaces químicos es necesario considerar los electrones de valencia, que es lo que voy a explicar a continuación. Ahora, una forma de representar los enlaces es a través de la estructura de Lewis, que es una representación gráfica de los átomos en una molécula y es la manera más usual de representar los enlaces. La estructura de Lewis generalmente es aquella estructura que se representa el símbolo químico con puntos o cruces, que también vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. Aquí estamos viendo cómo se forma el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que es el que tenemos aquí, se forma a partir del átomo de carbono y del átomo de oxígeno. El número atómico del carbono es el 6, el número atómico del oxígeno es el 8. La configuración electrónica del carbono es la siguiente. Es 1s2, aquí tenemos los dos electrones simbolizados con esta flecha hacia arriba y esta flecha verde hacia abajo. Tenemos posteriormente 2s2, 2px, 2py y el siguiente subnivel tenemos 2pz. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí 2, 3, 4, 5, 6 electrones, que son los electrones correspondientes al número atómico del carbono. Por lo tanto, para representar mediante el modelo de Bohr el carbono, yo tendría que hacer uso de la siguiente forma. Tendríamos que poner dos electrones en el nivel 1, por eso dice aquí 1s2, y son dos electrones, aquí lo estamos viendo, dos electrones en el nivel 1 y 4 electrones en el segundo nivel, que está representado con estas flechas azules, y son estos 4 electrones que tenemos aquí. Este sería entonces la representación del carbono mediante el modelo atómico de Bohr. Vamos a representar la configuración electrónica del oxígeno, que sería 1s2 con sus dos electrones, 2s2 con sus dos electrones, 2px, 2py, 2pz y un electrón más en 2px. Recuerden que el orden de llenado es de acuerdo al nivel. Los niveles más inferiores se llenan primero y los niveles más altos se llenan a lo último. Recuerden que siempre hacia arriba y al final hacia abajo. Hacemos la representación del modelo de Bohr para el oxígeno y observamos lo siguiente: dos electrones, que son los dos electrones del primer nivel, y estamos representando 6 electrones en el nivel externo, que serían 2 más 2, 4, 5 y 6. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos serían los 6 electrones del oxígeno, y como son dos oxígenos colocamos otra representación de Bohr. De tal manera nos damos cuenta que estos electrones del oxígeno con estos dos electrones del carbono se van a enlazar y van a formar un doble enlace. Si se junta esta esfera verde con esta esfera verde, tenemos un enlace. Esta esfera verde con esta esfera verde, tenemos otro enlace, y lo podemos ver aquí. Aquí sería un punto con otro punto, forma un segmento que sería un enlace, otro punto con otro punto, forma un segmento que sería otro enlace. Y esto sería entonces un enlace doble, y un enlace doble en esta parte de aquí. Por lo tanto, el modelo atómico de Bohr nos sirve para representar la forma en que se enlazan los diferentes elementos para formar compuestos, o bien la estructura de Lewis. Esta estructura de puntos y segmentos es lo que se conoce como estructura de Lewis. Bueno, de mi parte esto sería todo. Yo espero que este tutorial sea de mucha utilidad.
Si tienes alguna duda, algún comentario, lo puedes dejar en la parte de abajo de los comentarios y yo con mucho gusto lo estaré contestando. Nos vemos en un próximo video.